Eh, vale. Mi nombre es David Jasiński, soy gerente de desarrollo de negocio en Pietrucha Empresa. También soy ingeniero geotécnico. Entonces, hoy vamos a hablar sobre tabla estaca de vinilo en proyectos anti-inundaciones, en la lucha de sequía y también cómo podemos usar tabla estaca de vinilo en problemas medio ambiente con contaminación, por ejemplo, en la minería. Algunas palabras sobre nuestra empresa. De Pietrucha Group es una empresa familia de Polonia, pero tenemos presencia mundial. Tenemos dos manufacturías en Polonia, una manufacturía en Filipinas. Sí, como yo digo, vamos a hablar sobre tabla estaca de vinilo, que es una alternativa para muy conocidas tabla estaca de acero. Mucha gente piensa que tabla estaca de vinilo es una nueva tecnología, pero de hecho no es nueva tecnología. Son desarrollo alrededor de 80 en Estados Unidos. Entonces son muy populares en Estados Unidos, Europa, Australia, Asia y un poquito nuevo para Latinoamérica. Nuestro producto tiene 50 años de garantía porque es PVC, entonces policlorovinilo es totalmente libre de corrosión, también tiene muy alta resistencia sobre los agentes químicos y biológicos, porque material es mucho más ligero que acero, tenemos ahorro de costes y tiempo desde inicio del proyecto porque podemos transportar muchas más veces metros cuadrados que en caso de tabla estaca de acero en un contenedor. Por ejemplo, es diferencia en tabla estaca de acero podemos transportar 200 metros cuadrados, tabla estaca de vinilo es posible transporte más o menos 1.000 metros cuadrados. ¿Por qué material es totalmente de reciclaje? Es muy respetuoso con el medio ambiente, que es muy único en el servicio de nuestra empresa. Es un servicio completo de inicio de proyecto porque podemos ayudar con prediseño, con análisis de geotécnica, pero también con transporte y también la asistencia en la obra para hacer un entrenamiento para el equipo que hace una instalación de tabla estaca de vinilo. Tabla estaca de vinilo son en nuestra oferta desde 2007. Algunas palabras sobre aspecto ambiental. Cuando hacemos una comparación entre de tabla estaca de acero y tabla estaca de vinilo, sabemos que un impacto ambiental para tabla estaca de acero es mucho más grande. ¿Por qué? Porque material de acero es no tan amable para el medio ambiente. No usamos acero de reciclaje. En caso de tabla estaca de vinilo, usamos PVC de reciclaje y también podemos reciclaje ese producto otra vez después de 50 años, por ejemplo. Ejemplos de aplicación. 80% de aplicaciones de tabla estaca de vinilo es para refuerzo de diques de inundación, para hacer una barrera anti-infiltración en estas diques. También protección y regulación de la orilla del río. Es posible también construir sistemas de contención con anclajes y sin anclajes. Yo voy a hablar mucho más profundo sobre este tema, pero máxima altura de muro sin anclajes es 2,5 metros, porque material no es tan fuerte como acero. Entonces, usamos en mayoría de casos tabla estaca de vinilo cuando necesitamos manejar agua para no pasar agua en otro lado de dique de terraplén, por ejemplo, o tenemos no tan profundas canales o ríos. También es posible hacer barreras en zonas ecológicamente amenazadas para no tener un paso de contaminación afuera de estas zonas. Métodos de instalación.
Es muy importante saber que para tablestaca de vinilo y tablestaca de acero usamos totalmente el mismo equipo. Entonces, excavador, máquina de pilotes o grúa con vibroincandor. Una cosa diferente es usamos guía de acero que funciona como cuchillo para el suelo durante instalación. Y yo voy a mostrar el proceso de instalación en este video. Aquí es un proceso de instalación tablestaca de vinilo a guía de acero. También aquí es una muestra que tablestaca de vinilo material es tan ligero que 6 metros tablestaca de vinilo se puede manejar solo por 2 personas. Con tablestaca de acero no es posible. Y ahora, cuando tablestaca de vinilo con guía de acero son totalmente en el suelo, solo sacamos guía de acero. Entonces, usamos esa guía de acero como el cuchillo. Muchas veces, por ejemplo, una guía de acero es para 10.000 metros cuadrados en total para usar para tablestaca de vinilo, para instalación. Oh. Ups, tengo otro fondo. Un momento. Vale, es mejor. Y gracias a estas guías podemos instalar muy largas tablestacas de vinilo. Aquí en este caso es 11 metros de tablestaca de vinilo con guía de acero doble. Aquí nuestro récord, 14 metros. Es proyecto en Países Bajos para hacer una barrera impermeable por anti-efecto de piping, entonces internal erosión en el suelo. Y otro ejemplo de proyecto aquí es Tailandia, Embajada de Estados Unidos en Bangkok. Y aquí proyecto muy bonito en Filipinas para proteger isla en área de UNESCO, proteger de UNESCO. Aquí fue un problema con erosión de esta isla. Entonces, un cliente decidía hacer un muro alrededor de esta isla.
Y otros ejemplos para construir las marinas es muy buena solución. No tenemos riesgo de corrosión, como en caso de tablestaca de acero. Entonces podemos usar tablestaca de vinilo también en contacto de agua de mar. Otros ejemplos de proyectos de infraestructura, proyectos de Estados Unidos, marina también en Bermudas. Tenemos también en nuestra oferta Superlock, que es una tablestaca híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque tiene 10% de refuerzo de fibra de vidrio en más importantes áreas de este perfil y gracias solo 10% de fibra de vidrio, módulo de Young, entonces rigidez, incrementa 65%. Y es perfil mucho más fuerte que tablestaca de vinilo estándar. Y aquí en esta prueba en el suelo, en condiciones reales, hacemos una instalación, un muro de tablestaca híbridas, 8 metros de profundidad, y después hacemos una excavación hasta 1 metro, 2 metros, 3 metros. Después tenemos una carga de hormigón hasta 20 toneladas. ¿Y por qué? Porque durante esta prueba observamos desplazamiento de muro para tener un conocimiento cómo fuerte es este perfil, ese muro de tablestaca híbridas en condiciones reales, no solo en un análisis de, por ejemplo, GEO5, pero cómo es en condiciones reales, en una vida real.
Entonces, esa prueba dice que tablestaca de vinilo, tablestaca de híbridas son mucho más fuertes que tablestaca de vinilo estándar. Por ejemplo, desde el punto de vista de rígido, esa tablestaca híbrida es tan fuerte como tablestaca de acero con espesor 5 o 6 milímetros. Pero necesitamos recordar que el material de PVC es mucho más suave cuando comparamos con acero. Pero gracias solo a 10% de fibra de vidrio, es mucho más fuerte en total, global, ese perfil. Vale, ¿cómo podemos controlar de agua con tablestaca de vinilo? Algunos casos. También en nuestra oferta tenemos una presa de retención. Entonces es una alternativa para las estructuras de retención de hormigón, de madera o acero, pero no tenemos riesgo de corrosión, ¿sí? Entonces, un ciclo de vida de esa estructura es mucho más duro que en caso de otros materiales. Es muy importante conocer que el efecto del niño no tiene solo no hace solo problemas con inundaciones, pero también con las secas. Secas es muy peligroso para áreas de turberas y necesitamos proteger de estas áreas para no tener estas turberas secas, porque cuando ellos secan, emiten mucho gases a atmósfera y incrementa un cambio climático. Y gracias a tablestaca de vinilo podemos hacer unas estructuras de retención para no tener un paso de agua afuera de esa muy importante áreas como, por ejemplo, las turberas. ¿Sí? Y gracias a, por ejemplo, rebose de agua. Vale. Podemos también hacer un paso de peces, como aquí, durante una funcionalidad. Voy a mostrar un caso de éxito en Cracovia, de Polonia. También eso conectaba con efecto del niño, pero en Europa. Aquí tenemos una inundación en Cracovia.
Aquí son trazos visibles de la presencia de agua a nivel muy alta y cómo la gente hace un temporal protección por esa inundación. Nuestra solución fue aquí tablestaca de vinilo para aumentar un máximo nivel de agua en el río Serafa. Ese río es muy pequeña, no mucho profunda, solo 20 centímetros, pero durante lluvia es mucho más problemático. Entonces necesitamos aumentar un máximo nivel de agua. Y gracias a tablestaca de vinilo es posible hacer construcciones como en esta foto. Vale, ahora vamos a hablar sobre tema mucho más interesante para los ingenieros geotécnicos. Entonces, enfoque de diseño de las estructuras de tablestaca de vinilo y tablestacas híbridas. Es muy importante saber que en Europa utilizamos para las estructuras geotécnicas como muros de contenciones, por ejemplo, un enfoque de eurocódigos. En Perú creo que tú usas estándares americanos. Pero no es importa. Importa que para enfoque de diseño de tablestaca de vinilo necesitamos hacer una inspiración de la norma alemana que es única en caso global, que dice sobre las tablestacas de vinilo y cómo necesitamos hacer un diseño. Las cosas, los hechos más importantes en caso de tablestaca de vinilo cuando comparamos con tablestaca de acero. Debido a la menor resistencia, los esfuerzos internos admisibles son mucho más menores que en el caso de tablestaca de acero, porque tablestaca de acero es mucho más rígido, mucho más fuerte material. El tamaño previsto son desplazamiento. ¿Por qué? Porque material no es tan rígido. En caso de tablestaca de acero, solo enfocamos sobre el momento flector. Momento flector, pero en caso de tablestaca de vinilo, que es mucho más elástico producto, podemos tener una situación que usamos solo 20% de máximo momento flector, pero desplazamiento de muro puede ser, por ejemplo, 10 o 20 centímetros. Entonces, rígido y desplazamiento de muro son mucho más importantes que momento flector. Y también cuando calculamos todas factores que tienen una influencia para esa estructura, necesitamos recordar que es un polímero. PVC es polímero, entonces las factores atmosféricos, condiciones ambientales, cargas, en largo plazo tiene mucha más grande influencia que en el caso de tablestaca de acero, porque acero otra vez es mucho más rígido y no tiene una influencia en el tiempo. En el enfoque de diseño para tablestaca de vinilo es muy similar al calcular la resistencia de los geosintéticos en el función de refuerzo de suelo. Entonces, usamos factores de reducción. Y aquí son las fórmulas para calcular una resistencia a largo plazo. Entonces, aquí tenemos a la resistencia a la tensión a corto plazo y calculamos con factores de reducción a 1, a 2, a 3, a 4, depende de fluencia lenta, que es muy importante porque es polímero, de influencia de temperatura, factores atmosféricos y la resistencia química y la durabilidad hasta agentes químicos. Entonces, en caso de PVC, los más importantes factores son A1, A2 y estos factores también usamos para calcular un
rígido. Entonces, módulo de Young, que es uso para calcular rígido al final, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores de reducción y cómo son valores? Son aquí, en estas tablas. A1, A2, A3, A4. En caso de tabla estaca de vinilo, usamos un poquito más altas de estos factores porque tabla estaca de híbrida es un poquito más rígido. Entonces, usamos en caso de tablestacas híbridas un poquito menores valores de factores de reducción. Vale, ahora vamos a hablar sobre prevención de la contaminación y erosión por piping. ¿Qué es efecto de piping? El efecto de piping ocurre cuando el agua se infiltra en la presa y erosiona el material desde interior, provocando inestabilidad y posibles fallas. Esto puede deberse a factores como grietas, filtraciones y un diseño inadecuado. Aquí es una animación modelo 3D con efecto de piping. Y aquí también. Y como podemos ver, gracias a cutoff wall, entonces barrera impermeable, podemos hacer una extensión de camino de agua para tener una presión de agua no presión, una velocidad de agua mucho más menor. Podemos usar tabla estaca de vinilo con junta integrada por esto, para cortar totalmente de camino de agua a otro lado de estructura como una presa, como diques o terraplanes inundaciones. Pero también como, por ejemplo, presa de relaves, en el caso de minería. Tabla estaca de vinilo tiene una opción para producir todos los perfiles con junta integrada de PVC blando, que es muy importante. Arreglamos esta junta durante producción todo el perfil. Entonces, una conexión es muy fuerte, entonces tiene muy grande resistencia sobre factores mecánicos y químicos y otras. Y aquí en esta prueba hacemos una prueba de herméticas de cerraduras con juntas integradas. Aquí tenemos un suelo arenoso para no tener un efecto de colmatación de suelo en las cerraduras de tabla estaca. 10 metros tabla estaca de vinilo de profundidad y después hacemos excavación a dos lados de ese muro y un lado es lleno con agua color rojo para
para revisar si las cerraduras son herméticas y agua pasa o no pasa. Entonces, es bien cuando no pasa, obviamente, y en caso de contaminaciones también. Y aquí es un video de esta prueba. Entonces, tablestaca de vinilo puede ser también una alternativa para las geomembranas. Geomembranas cuando tenemos problemas con presa de relaves y geomembranas no son juntas y tenemos filtración. Para resolver este problema, podemos instalar tablestaca de vinilo. Y aquí lo hicimos un muy grande proyecto, 9 kilómetros de muro, barrera impermeable alrededor de presa de relaves en minería de Glencore en Kazajstán. 9 kilómetros, en total más o menos 70.000 metros cuadrados de tablestaca de vinilo. Y aquí es una sección transversal de este proyecto. A la izquierda tenemos relaves que pueden contaminar agua limpia, entonces medio ambiente a la derecha. Aquí fue problemático suelo permeable. Abajo de relaves, a fondo de esa bolsa, teníamos un geomembranas, pero tablestaca de vinilo
hace una barrera de nivel de protección 2, para, en el caso de geomembranas tiene una filtración, tablestacas de vinilo son para prevenir de contaminación a medio ambiente. Y aquí hacemos una instalación tablestaca de vinilo hasta 1 metro de suelo impermeable, en este caso arcillo. De instalación fue en condiciones de suelo muy fuertes y también condiciones de atmosféricos muy fuertes en invierno y en verano. Entonces, una diferencia de temperatura fue muy alta, pero para nuestro producto no fue algunos problemas. Pero fue muchos problemas para las tablestacas de acero, de espesor 7 milímetros. Otra empresa quería hacer una instalación de tablestaca de acero para hacer barrera en caso de este suelo y ellos no pueden instalar cuando ellos tienen un contacto con este arcillo muy fuerte. ¿Por qué? Porque tablestaca de acero fue solo con espesor 7 milímetros. Con 12, 13 es posible instalar, pero es muy costoso cuando comparación con tablestacas de vinilo. No fue problema con instalación de tablestaca de vinilo porque usamos guía de acero de tipo de acero Ardrox, que es mucho más rígido que acero estándar para producir las tablestacas de acero. Entonces, nuestras tablestacas pueden ser utilizadas en todos tipos de suelo, también en suelos que son muy desafíos para tablestaca de acero. Y otro caso de estudio, Australia, granja de producción de sal de potasa. Aquí tenemos 12 kilómetros de paredes para construir los tanques de evaporación de sal de potasa, que es proceso muy similar para producir también un litio, para minería de litio. Entonces, ellos transportan agua en estas bolsas y esperar para una evaporación de agua y colectar un sal de potasa o sal de litio de fondo de estos residuos, de estas piscinas. Y aquí, en esta foto, tenemos la prueba que tablestaca de vinilo con junta integrada y nada más son también herméticas abajo del suelo. No solo es en el suelo, pero abajo del suelo. Aquí tenemos un nivel de agua 1 metro abajo del suelo y no tenemos una filtración en las cerraduras. Otras fotos de este proyecto y diferente proyecto aquí en Polonia, crear un camino temporal para un río. Entonces, hacemos mover de río temporal para hacer las obras a la derecha, en ese caso. Muchas gracias por invitarme y también, por favor, sigan nuestra empresa en redes sociales como LinkedIn, Facebook y yo espero que tienes algunas preguntas y tal vez podemos hacer alguna muestra, alguna prueba en GEO5 con Cristian ahora, sí, en vida o no, con tablestaca de vinilo. David, me preguntan cuál es la relación o el ratio de diferencia de costos entre la tablestaca de acero clásica versus la tablestaca de vinilo, ¿no? La que entiendo yo que tenga de refuerzo de fibra de vidrio. Ok, vale. Obviamente depende de muchos factores, pero inicio de precios de perfiles de tablestaca de vinilo más ligero, inicio más o menos desde 25 hasta $30 por metro cuadrado hasta tablestaca híbrida $100 por metro cuadrado. Pero cuando hacemos una comparación
entre el costo de tablestaca de vinilo y tablestaca de acero, necesitamos recordar que es muchos factores. En caso de muros de contenciones, 2 metros, podemos usar tablestaca de acero solo 6 milímetros porque material acero es mucho más fuerte que vinilo. Entonces, tablestaca de acero 6 milímetros no es tan costosa como otro tipo de tablestaca de acero con espesor más grande. Pero en el caso de tablestaca de vinilo, para hacer un muro de contención 2 metros, necesitamos usar mucho más fuertes perfiles con espesor, por ejemplo, 12 milímetros. Entonces, aquí las diferencias de costos no son tan grandes. Es un nivel normal, ¿sí? Un nivel de mismo nivel. Pero cuando tenemos un riesgo de corrosión, necesitamos arreglar, por ejemplo, algunos milímetros para tablestaca de acero o hacer una pintura cada 1, 2, 3 años para hacer un protección anticorrosión, ¿sí? Entonces, esto aumenta de costo de tablestaca de acero. Pero tenemos también un caso de éxito de Kazajstán. Y en este caso, porque usamos guía de acero tipo Ardrox para instalar tablestaca de vinilo con espesor solo 7 milímetros, porque no hay una estructura de muro de contención, no hay fuerzas porque no hay desplazamiento de muro. La única función de esa barrera alrededor de presa de laves es para prevenir una erosión, piping o contaminación afuera de esta área. Entonces podemos usar muy ligeros perfiles, entonces mucho más baratos. En otro lado, ellos pueden usar tablestaca de acero con 12, 13 milímetros, pero en ese caso, tablestaca de acero con ese espesor es mucho más costoso. Entonces, en este caso, fue 5 menos veces, disculpe por mi español, 5 más veces económico usar tablestaca de vinilo, porque, por ejemplo, en este caso, ese perfil costó más o menos $35 por metro cuadrado. 30 milímetros de tablestaca de vinilo costó más o menos $200 por metro cuadrado. Entonces, aquí una diferencia a costos es muy larga, pero en general, tablestaca de vinilo son más baratos que tablestaca de acero, también en el transporte y también en el costo de manejar en la obra. Como yo muestro en el vídeo, solo 2 personas pueden manejar 6, 8 o 10 metros tablestaca de vinilo. Con tablestaca de acero, 2 metros no es posible manejar con 2, 3 personas. Necesitamos usar otras máquinas, otros equipos para manejar material en la obra. Entonces, tenemos ahorro de costo también durante construcción. ¿En qué momento se pueden usar las tablestacas híbridas? ¿En qué momento? Yo puedo decir que tablestacas híbridas son solo para los muros de contenciones, cuando tenemos un muro de contenciones entre 2 hasta 3 metros. Es un rango donde podemos usar tablestaca de híbrido y el costo de tablestacas híbridas es más o menos ahora $100 por metro cuadrado. Es muy importante saber que los precios de material depende de muchos factores, también como acero. En año pasado, porque la guerra en Ucrania, acero fue mucho más costoso que en vinilo. Ahora no hay tan grande diferencia, pero otra vez, ahora también tablestaca de vinilo o híbridas son
más costoso que tabla estaca de acero. David, la primera pregunta, son dos que me han hecho. La primera te la indico. ¿Cómo aseguro o con qué prueba puedo garantizar la estanqueidad de las tablestacas una vez colocada? Por ejemplo, cuando hacemos una, como la presa de potasa o para una presa de relaves. Ok, vale. Lo mejor prueba es siempre prueba en el suelo. Podemos hacer un proyecto pilotaje juntos para mostrar que tablestacas de vinilo son totalmente estanque. Pero también tenemos un certificado que dice que nuestras tablestacas de vinilo son herméticas en 100% y esta prueba es muy fácil. Solo cortamos dos cerraduras de tablestaca de vinilo conjunta, juntamos ellos en un pequeño equipo y en otro lado de esta máquina hacemos un lleno con agua y alrededor de esa pequeña prueba de esta cerradura tenemos un silicón que funciona como la junta. Entonces, solo un momento. En el caso de esa prueba, agua puede pasar solo en las cerraduras conjuntas, porque alrededor no puede porque hay silicón. Entonces, cuando hacemos una presión de agua hasta presión 2 bares, entonces 20 metros de agua, hasta este momento tenemos estanquidad. Cuando tenemos más de 2 bares, tenemos un poquito pasa de agua en más alta presión, pero sí, creo que 2 bares es un resultado muy alto porque tablestaca de acero tiene una estanquidad hasta solo 10 metros. Y sí, es una prueba muy fácil. No sé si yo explico esto bien, pero creo que puedo mostrar esta máquina en mi pantalla, pero yo necesito buscar esto. Aquí tenemos esta pequeña equipa. Entonces, aquí tenemos un pequeño muestro de dos cerraduras, cerraduro femenino y masculino. Alrededor tenemos un silicón para tener un hermético alrededor de esa pequeña muestra y solo agua puede pasar aquí, en esa cerradura, ¿sí? Y hacemos una presión de agua en un lado y observamos si en otro lado tenemos trazos de agua o no. Y gracias a esta prueba tenemos un certificado que dice que nuestras tablestacas son herméticas hasta 2 bares de presión de agua. Creo que estas fotos son mucho más fácil para entender de esta prueba. ¿Cómo garantizo que, por ejemplo, en una tablestaca de más de 11 metros va a llegar íntegramente hasta la profundidad sin tener daño, ¿no? Ok, entonces si las cerraduras son juntas, si no hay un efecto que en caso de tablestaca de acero puede ir en otro lado, ¿sí? Aquí es nuestra solución para hacer una prueba que de cerraduras de tablestaca de vinilo son juntas también en 10 metros, 12 metros de profundidad. Usamos un
pequeño piezo de cerradura femenino con un cordo. Y por ejemplo, si tablestaca de vinilo tiene 10 metros de longitud, ese cordo tiene 10 metros y 30 centímetros. Entonces, hacemos una instalación de ese pequeño muestro de cerradura con cordo y después hacemos una instalación de tablestaca de vinilo. Aquí, bajo de esta tablestaca podemos ver este... Vale, y durante la instalación de tablestaca, cuando sentimos que cordo ir en el suelo, porque instalación de tablestaca, eso dice que tablestaca de vinilo y va con ese pequeño pilote y tenemos un saco de cordo. Cuando en el caso que tablestaca de vinilo puede ir al lado de otra tablestaca, ese pilote no va porque no hay una presión de arriba, ¿sí? No, es una presión de arriba de tablestaca, entonces ese pequeño pilote no va junto con tablestaca. Entonces es nuestra prueba para mostrar que tablestaca de vinilo de cerraduras son juntas o no. Es muy sencillo, no demora mucho tiempo. El entorno es simple, no es tan orientado a la investigación, es para dar solución. En la parte derecha, de arriba hacia abajo, es toda la información que necesita. Solamente la configuración, en qué modelo lo vamos a hacer. Voy a abrir de una vez el diseño. Lo tengo acá, Pietrucha. Sí, es muy fácil hacer un Bien, análisis. lo que hemos ingresado es la forma de cómo va a hacer el análisis, ¿no? ¿Qué materiales vamos a usar? Por ejemplo, en este caso, los conceptos de cálculo, ¿no? El cálculo de presión activa de la tierra, la pasiva, Coulomb, Caricel, se puede usar diferentes tipos de diseños o de conceptos de diseño, ¿no? Brussellau, Massindriani, dependiendo de qué norma estamos usando. Tiene 75 normas el programa ya establecidos y podemos nosotros escoger haciendo un cambio de normas, también viendo dónde estamos haciendo el análisis, ¿no? Se puede ingresar a anclajes, pero los anclajes hacia tablestacas de más de 5 metros de altura del nivel excavado, no del nivel de profundidad, sino del excavado hacia la corona, ya necesitaría un anclaje, pero esos anclajes tienen que ser ya diseñados específicamente porque tienen un alto corte de punzonamiento, digámoslo así. Una vez que ya tenemos la configuración, obtenemos el perfil. Rápidamente, es un perfil muy sencillo, tiene una sobrecarga muy grande, tiene una napa freática tanto en el infradós como en el trados del muro. Podemos darle también una correlación GPS y llamar a Google Maps. Geo5 tiene un propio Google Maps en tiempo real que podemos jalar y podemos incluir. En este caso no lo tengo abarcado porque, bueno, la línea es muy lenta, pero sí necesita un poco de señal potente para poder jalar esa información. Para el módulo de reacción, que son los KSUH, que es los resortes de reacción del suelo, podemos analizarlos con los de vinilo, los Chereson, iteración manual o iteración automática, ¿no? Y es un proceso en el cual nosotros podemos enseñarles a hacer. El suelo, rápidamente podemos también agregarlo. Nos pide todo en base a Morcolón. Ya en el módulo laboratorio
que tiene también Geo5, podemos jalar todo desde ahí, ¿no? Es más, el corte del terreno también lo podemos hacer de estratigrafía, del módulo de estratigrafía, colectan la información de data con tu celular, lo llevas a estratigrafía, haces el reporte, modelas el terreno, pones el levantamiento, haces el corte geológico y lo llevas a este punto, ¿no? Por ejemplo, quiero modelar esta tabla estaca y jalas desde esa data de estratigrafía hasta acá. O solamente ese es el diseño, modelamos y agregamos parámetro por parámetro según lo que necesita el programa. Es más, también es posible hacerlo desde data ISC, ya que el software es un software BIM. Podemos clasificarlo también manualmente, cambiando los parámetros de las partículas finas, arenosas de gravas en porcentajes, el estudio de mecánica de suelos. Podemos cambiar los límites de Attenberg, si es que el programa nos permite. Por ejemplo, si tenemos más partículas arenosas, no nos permitirá hasta cierto punto tener límites de Attenberg por el concepto de drenados y no drenados, ¿no? Si tenemos finos, en este caso sí, es posible que nos permita ingresar límites de Attenberg. Nos da una corrección el programa, ¿no? Todo esto es parte gráfica y esta es parte de cálculo. Y es más, si nosotros tenemos alguna duda de qué data ingresar, podemos ir a esas interrogaciones y la ayuda que nos va a salir es totalmente en español y nos da los cálculos y las fórmulas que vamos a utilizar y que están utilizando el programa. Es más, te da la bibliografía de dónde lo está obteniendo y ustedes pueden jalar esa información. Bien, ahora vamos a poder ingresar la geometría y aquí está lo interesante, ¿no? Vamos a entrar a este perfil que está modelando el ingeniero y podemos también jalarlos desde un catálogo, ¿no? Diferentes tipos de... esta es la Ecolog, que es la que estaba hablando el ingeniero, pero tiene una gama infinita de posibilidades de diseño, tanto para muros pantalla de concreto, para muros pantalla de acero, perfiles de acero, perfiles de tabletacas de vinilo, pilotes, micropilotes, una gama inmensa que tiene el programa. Asignamos el material, asignamos los suelos, vamos dándole mucha más excavación. Por ejemplo, yo quiero hacer un poco más de excavación, se lo quiero dar hasta 4,50 metros. Esto que ven acá punteado es un refuerzo, en este caso para darle mayor presión de fuerza negativa, ¿no? Le puedo agregar también sobrecargas, el agua, tanto por delante y por detrás del muro, entre otras dos. Las sobrecargas también le estoy colocando. Fuerzas aplicadas, fuerzas puntuales. Anclajes, en este caso no lo necesito. Los apoyos. Una vez que yo tenga toda la data, puedo suministrar mayor información. En este caso no voy a modelar sismos, después lo puedo hacer. Puedo agregar una etapa más y darle un sismo. Y rápidamente le pido al programa que me haga el análisis, tanto de presiones, KSUH, presiones internas, me da el momento y el corte, el de formación y tensiones, los asientos, me da un dato, ya será el control nuestro, si me dice que 1,4 milímetros es permitido o no, después tendré que hacer una solución, de repente un anclaje, o hacer otro perfil, o tener otro perfil de modelado para controlar este asiento, ¿no? La utilización también de la presión pasiva nos da en la parte roja, es cómo se está teóricamente doblando el material, pero está siendo todavía satisfactorio, ¿no? Vamos a tener las reacciones, empujes pasivos, los empujes activos, la descripción teórica del material y realmente cómo se está modificando en milímetros, también cómo la modificación se está dando. Es exagerada, pero solamente son 2 milímetros en la parte alta de la corona del muro. Y la capacidad portante vertical también es posible calcularla por factores de seguridad o mediante el eurocódigo. No, el eurocódigo es más sencillo de trabajar dependiendo del tipo de material. Podemos también, acá lo hemos llevado a estabilidad de taludes. Ese es algo muy importante porque te da una familiaridad de poder hacer el cálculo rápidamente. Geo5 solamente con hacer 2, 3 clics te lleva de un programa a otro, ¿no? Y lo que para otros programas tienes que copiarlo o pasarlo uno por uno,
Acá con solo 2 clics ya nos dio el factor de seguridad en estático, ¿no? Global. Y también inclusive nos da un reporte, el software, en Word, algo que a los ingenieros civiles nos da una pereza hacer porque es bastante información que colocar, pero con Geo5 lo hace tan rápido que puedes tú agregar también imágenes, puedes agregarle textos, puedes enriquecer la información que tú vas a dar al programa sin necesidad de estar haciendo tanto manejo, ¿no? de texto. Vamos, algunos no nos da mucho tiempo y hacer los cálculos de esto es muy tedioso, sobre todo por lo preciso que tiene que ser, pero ya GA5 te lo da para que tú lo puedas editar en cada etapa de diseño, ¿no? Ya hicimos la verificación, bueno, hicimos la verificación externa, vamos a verificar también el dimensionado, ya te da el dimensionado en cada etapa, ¿no? La estructura completa y la puedes hacer también por tramos, ¿no? Puedes darle por ejemplo, cada tercio o cada medio puedes tú darle secciones y puedes definir si está correctamente diseñada la resistencia al corte, el momento de flexión y el desplazamiento. No usa siempre métodos numéricos para hacer este análisis y en cada momento se puede hacer los diseños. Yo quiero agregar uno más, pero acá en este caso quiero agregarle el sismo, por ejemplo, un punto 20, el sismo, así se ve. Yo puedo darle otra vez un análisis, solamente aquí sí me dice que con ese sismo ya la estructura está siendo inestable y no me deja correr, ¿no? Entonces ya tendría yo que hacer una iteración, de hacer cálculos nuevamente y darle de repente más presión pasiva, que es lo que me está pidiendo, porque ya estoy por encima de los 3 metros, ojo que acá puede ser mucho más, ¿no? 11, 15 metros. Esos 15 metros es este punto de excavación hasta abajo. Esto libre puede ser entre 5 y 3 metros, ¿no? Eso es por el control que tiene la tablestaca de vinilo, ya que esta no usa anclajes, propiamente dicho, solamente funciona con el alambre macho entre tablestaca y tablestaca, y la corona se le pone como una tapa, le dicen de concreto o de acero, también de vinilo, dependiendo de lo que vamos a nosotros a diseñar. Si es agua, tiene que ser en concreto, y si es un material corrosivo, tiene que hacerse también en vinilo, también una tapa que se le coloca para que tenga un borde, ¿no? Eso para que tenga resistencia. En este caso está sobrepasándose porque yo le bajé la excavación y acá hay mucha presión pasiva que no aporta y no me deja hacer el corrimiento. Entonces yo tendría que darle mayor solución o darle de repente aquí mayor excavación, ¿no? Ya me dice que el valor introducido ya es un trabajo que tengo que hacer uno a uno, poco a poco, y ver hasta dónde puedo yo darle mayor presiones pasivas para que el programa ya me deje trabajar, ¿no? Uno a uno. El sismo es lo más complicado que tenemos que diseñar. Fíjense que acá solamente 20 en suelo pseudoestático ya está fallando la estructura. Pero el programa, lo rápido es que podemos darle solución. De repente acá hay que diseñar una clase. Se puede hacer, pero es un tema mucho más complejo, mucho más iterativo. Oye, y también nos da un reporte en ese estado. En este caso yo tengo una foto de ese proyecto. Esta es una tablestaca, pero de madera acero, que también se puede diseñar con el software. Con Geo5 también tiene esa opción. Y te da absolutamente todos los parámetros que uno preferiría. Inclusive en esta parte puedes tú editarlo, ¿no? Quieres quitar algunos ítems que no quieres que se muestren y el programa pues te editará rápidamente la respuesta, ¿no? A configuración, por ejemplo, del Plaxis. Plaxis necesita un Python especial para poder jalar la información y obtenerla como una memoria de cálculo, ¿no? En este caso Geo5 no trabaja así. Geo5 es mucho más rápido, mucho más preciso y mucho más confiable. Hasta aquí, estimados, ¿alguna pregunta antes de repente dar por terminada este pequeño conversatorio? Sobre lo que han visto, bueno, es rápido. El trabajo, les comento una anécdota que nos invitaron también a
a la Universidad de Lima, estuvimos lo de Plaxis primero y después nosotros de Geo5, para ver qué software compraba. Entró Praxis, demoró 2 horas en hacer un diseño de una zapata, y a los muchachos no les cerraba, calculaba, y que cuando daba vueltas, como dice que está haciendo el cálculo, y de momento, pin, no pasó. A algunos muchachos no les pasaba el diseño. Y como ven, Geo5 es muy simple, muy práctico. Agregué los suelos, agregué las profundidades, las sobrecargas, la geometría, y rápidamente me da cero, me da el balasto, me da, controlando pues los asentamientos, rápidamente me dio el resultado, y al final ahora la U de Lima compró nuestra licencia y están usando las licencias. Bueno, compraron Plaxis también porque ya habían comprado, pero también compraron Geo5, ¿no? Ahora, la San Marcos, la de Lima, las universidades de Cusco, Arequipa, Trujillo, están usando nuestras licencias educativas, ¿no? Y estamos conversando para que el área de posgrado, el ingeniero Brian, él da clases de posgrado en desde Estados Unidos, está haciendo los trámites también para que Geo5 también se use en el área de posgrado, porque es una muy buena herramienta, es muy potente. Bájense la demo, véanla, instálenla. Si tienen ustedes alguna, porque demora 14 días, yo les puedo dar también una versión demo libre de 2022, perdón, pero es muy potente, ya que eso nunca les va a caducar y les va a servir para poder diseñar, trabajar y poder hacer todo tipo de diseños, tanto educativos como profesionales, ¿no? Eso los podemos dar. Pueden comunicarse también con el ingeniero Jesús. Él da la parte de formación, él ve la parte de formación. Tenemos un capítulo que se llama Geo5 University. Este capítulo tenemos una parrilla de cursos completos de este tipo de proyectos en metaciones superficiales, profundas. Vamos a empezar a hacer todo lo que es elementos finitos, usando esa teoría mecánica muy buena, con Geo5 también, y les vamos a dar doblemente certificación. Para los chicos que puedan aprobar el filtro para entrar a Geo5 University, es un simple filtro solamente para a qué nivel están. Y pueden ustedes, eso lo ve la geóloga, es de la UNI también, Marleni. Ella egresó el año pasado, pero ya está haciéndose conocida porque está trabajando mucho y está capacitándose con nosotros. Ella egresó el año pasado, ahora está trabajando con nosotros, y ella va a ver toda la parte geológica, se va a abocar a ello, y es con ella las que pasan el filtro, ¿no? Ella pone los exámenes y ella los revisa, y ella admite o no admite a las personas en Geo5 University, y ellos, los que entran, reciben capacitaciones gratis. Nuestros cursos están entre 150 y 180 dólares cada uno, por 12, 10 horas, pero los que entran a Geo5 University pueden tener la capacitación totalmente gratuita, pero previo filtro de Marlene, que es una geóloga acá de la UNI. Y espero que búsquenos en redes, LinkedIn, Facebook, en TikTok, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn también. Y comuníquense, nuestros teléfonos están ahí, nuestras página web geo5peru.pe, y ustedes pueden comunicarse con nosotros y podemos servirles en lo que ustedes deseen, ¿no? En otras ponencias, de repente, mucho más personas, que nos interesa llegar a mucho más. Estamos en una etapa de expansión con Geo5, ¿no? Por eso estamos metiéndonos mucho con las universidades, que sepan que no solamente hay una sola herramienta, Rock Science, ¿no? Hay muchas más. Nuestro principal competidor es Rock Science. Nosotros somos competidores de ellos, siendo mucho más antiguos, pero ya han trasladado su centro. Antes estaba en México, ahora está acá en el Perú. El ingeniero de Marini es el gerente, es un ingeniero de la Ricardo Palma, pero ya están acá en Latinoamérica, ¿no? Justamente porque en Perú está la sede de toda Latinoamérica, incluido Brasil, Argentina, España, México, todo se ve acá en Perú, de Rock Science, justamente porque Geo5 ha crecido en 1 año y medio, 2 años, ha crecido bastante. Entonces ellos se han trasladado acá y están sintiendo ya que somos un competidor serio para ellos, ¿no? Justamente porque todos nuestros software están en español, los manuales están en español, las ayudas están en español. El programa no tiene caja negra, te dice todo, te da las fórmulas, te da los cálculos, te da, como han visto, la bibliografía de dónde obtienes sus cálculos, y tú puedes coger esa bibliografía, llevarla a un Excel o un Python y modelarla y verificar que exclusivamente también se está haciendo, ¿no? Tenemos otro ingeniero, también máster, magíster, que da todo lo que es mejoramiento de suelos y cimentaciones profundas, también cursos exclusivamente con columnas de grava,
losas con columna de grava, con elementos finitos, ¿no? Son cursos avanzados, sí, pero que yo creo que ustedes no van a tener problemas en seguir lo que usa mucho, lo que es la teoría de mecánica de medios continuos. Bueno, entonces, con esto, conmigo sería todo. Espero que el ingeniero ya esté todavía ahí. Sí, todavía está ahí. Muy bien, entonces, si no hubiese otra pregunta, sería conmigo todo por el día de hoy.